Bien, lo siguiente es cómo funcionan las animaciones o cómo hacer una animación en MATLAB. Esta es una manera de hacerlo. Este es el programa que yo utilicé para crear la primera animación del triángulo. En esta animación únicamente se está moviendo lo que viene siendo de manera proporcional. No es una traslación en sí, sino es una simple animación que continúa moviéndose hasta que se acaba un loop. Igualmente como en el anterior voy a explicar el funcionamiento del programa paso por paso. Para ello creamos uno nuevo para que sea más, para que veamos cómo inicia. Me lo creó, o sea, nuevo script, guardar, video 3 y bien. Ok, como lo teníamos principalmente, lo primero que vamos a hacer, vamos a indicar cuáles son los vértices. Y esto fue porque se empleó plot, esto nos interesa. Vamos como en el anterior video, vamos a copiarlo y limpiar todo. Vamos a copiar los vértices y la matriz de puntos. Copiar y pegar. Muy bien, como tenemos este código, como recordaremos así de manera rápida, lo único que hace es que nos crea las variables. Estos son los vértices, las coordenadas de X y las coordenadas de Y. Y las matrices de X y de Y que se utilizan para la función de line. Pero antes de empezar con la función de line, necesitamos establecer lo que va a ser el ciclo de animación. ¿Qué es lo que funciona en el ciclo de animación? Bueno, lo que en realidad hace este programa es que primero lo dibuja el original, luego lo dibuja un poco más lejos, luego el que sigue borra el anterior y va dibujando y eliminando el anterior. Por eso incluso llega a parpadear por momentos. Y así hasta que se termina el ciclo for. ¿Cómo funciona el ciclo for de manera rápida? Por ejemplo, si yo aquí le coloco for con i igual a 1 a 10 y le establezco el end, ¿qué significa esto? Esto es for significa, pues su traducción es por mientras de que o mientras que algo siga o por tantas veces. Su traducción como de manera más simple sería que yo voy a crear una variable i que va a tener un valor inicial de 1, este es su valor inicial, y que va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar a 10. Yo puedo indicarle que incremente en otras cantidades, pero para efectos prácticos pues le puedo poner así simplemente, va a iniciar en 1 y va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que me vaya imprimiendo el valor que tiene la variable de i. Cuando yo ejecuto este programa, lo que hizo fue que al ejecutarse, la primera vez que se ejecutó, dio un ciclo, vino para acá y me escribió el valor de i. El primer valor es 1, el que yo le establecí aquí. El segundo valor que me imprimió es el de 2. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entró en este sí cuando fue ejecutando las instrucciones, llegó al for y dijo, ok, mientras i valga menos de 10, o mientras i no valga 10, voy a hacer lo que esté aquí adentro. ¿Y qué es lo que está aquí adentro? Escribir el valor de i. Entonces lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Llegó, dijo i es igual a 1 y tiene que valer 10. Bueno, ejecuto una vez y se imprimió el 1 y se imprimió el valor de 1. Y luego volvió a preguntar, bueno, i ya vale 1, terminó un ciclo, ahora vale 2. Y preguntó, ¿ya llegó a 10? No, bueno, entonces volvemos a ejecutar lo que está aquí adentro, que es 2. Y luego ya otra vez, es el mismo ciclo, ¿no? Y ya vale 2, ¿ya vale lo que tiene que valer, que es 10? No, ok, le sumamos otro. Y así se fue imprimiendo, fue ejecutando las instrucciones de aquí adentro hasta que se cumplió la condición de que y valiera 10. Y no tengo necesariamente que usar y, por ejemplo, si yo le digo que x que inicialmente, si yo establezco una variable x ya la estamos usando, vamos a establecer otra que sea z, que sea igual a 0 fuera del variable. Entonces yo le digo que 0, que z, cada vez le sume a z el valor de 2 y que me lo muestre. Entonces lo guardo, lo ejecuto y volvió a ejecutar lo mismo, ¿no? Cuando i valía 1, bueno, i vale 1 y z, pues
tenía un valor de 0, pero vamos a sumarle 2, sumo 2 y me apareció el 2. Lo siguiente es que como i se ejecutó una sola vez, ahora va a ejecutarse la segunda vez, se tiene que completar 10 veces. Entonces le va a sumar 2 10 veces al valor de z, así hasta llegar a 20. Nosotros vamos a usar esto para que se ejecute una cierta cantidad de veces lo que es el dibujo y la eliminación del triángulo. Pero bueno, entonces para iniciar el ciclo es for i igual al valor inicial por ahí el valor último que queremos y end. Lo que está aquí adentro va a ser lo que se va a ciclar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiarle y vamos a decir, vamos a copiar lo que es el dibujo del triángulo. Y lo voy a establecer aquí adentro del for. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto no va a crear la animación por sí sola, porque lo que va a hacer cuando yo lo ejecute va a ser que me va a dibujar el triángulo, pero me lo está dibujando 10 veces. Pero como lo está dibujando siempre encima de sí mismo, pues no se observa que lo esté dibujando y eliminando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues moverlo. En este momento no vamos a usar la matriz de traslación, vamos a moverlo de una manera más simple. ¿Cómo es esa manera? Bueno, a los valores que tienen x yo les voy a sumar 0.1 y a los valores que tienen y yo les voy a sumar 0.01, digo a ambos 0.01. Y así que, y esto va a dar la ilusión de que se empieza a mover, solo que va a suceder un detalle. Bueno, sucedieron varios. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Nos ha dibujado los 10 triángulos que son los que yo le establecí, pero nos los dibujó todos de golpe, o sea, no los fue dibujando uno a uno, y los dibujó uno encima del otro sin eliminar el anterior. Por esas dos razones no hay animación. Vamos a empezar y vamos a decirle que haga una pausa entre cada vez que lo dibuja. Para eso se utiliza el comando de pausa. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, es que cuando va a ejecutar el primer ciclo, va a dibujar el triángulo, va a aumentarle sus coordenadas y se va a esperar 0.0001 segundo. Si la máquina es rápida, si es lenta, pues se va a laguear. Pero bueno, entonces cuando ya se lo dibujó una vez, se va a dibujar otra vez y se va a esperar. Este efecto, esta mini pausa nos va a permitir a nosotros observar como si fuera una animación. Dado que es un poquito, la animación dura poco. Por ejemplo, si yo aumento el valor de la pausa para que nosotros podamos observar bien cómo es la animación, pongámosle que se espere un segundo. Vamos a ver, tenemos el primer triángulo, tenemos el segundo triángulo, el tercero, el cuarto, el quinto, y entre más grande sea este valor, más se va a esperar entre mostrarlo. Ya es gustos de preferencia de qué valor sería bueno colocar. Yo voy a colocar este. Y lo voy a aumentar el ciclo para que sea 100. De esta manera se van a dibujar más triángulos y me va a dar una mejor visualización. ¿Qué es lo que sigue? Aquí está. Esta es la presentación que da. Entonces va dibujando triángulos, pero no elimina los anteriores. Hay que hacer que elimine los anteriores. ¿Cómo hacemos que elimine el triángulo anterior? Pues simplemente le decimos que pues damos la instrucción delete triángulo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros va a eliminar el triángulo. ¿Qué es el triángulo? El triángulo es son las tres líneas que nosotros dibujamos con line. Entonces, una vez que yo lo ejecuto, aquí está nuestro triángulo inicial y como vemos lo fue eliminando. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese punto que parece que al final desaparece? Bueno, es que como nosotros le hemos dicho que lo vaya dibujando y lo vaya eliminando, cuando se acaba de ejecutar todo, elimina también el último triángulo, entonces no se alcanza a ver. Por lo que yo le voy a poner que elimine únicamente todos los triángulos excepto el último. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mientras i valga menos de 100, va a eliminar los triángulos, pero cuando i valga 100, que haga el último decodido, no va a eliminar el último triángulo. Entonces nosotros vamos a poder apreciar mejor cómo se movió. Y ahí se quedó. ¿Qué es lo que sucede
que en algún punto parece ser que se teletransporta. Bueno, si nos fijamos en el eje de coordenadas, al inicio usa un eje de coordenadas muy chiquito y lo que viene siendo la imagen nos enfoca el triángulo. Para ver mejor la animación y que no se haga ese desenfoque de cámara, lo que tenemos que hacer es modificar el plano cartesiano. Vamos a usar las mismas funciones que se utilizaron anteriormente, ¿no? Y de hecho lo voy a establecer desde la parte interna del for para que lo vaya ejecutando, lo que es el formato del plano. Recordando rápidamente lo que eran las funciones, esta función grid_on nos va a mostrar la cuadrícula. Esta función axis_square va a hacer que la cuadrícula sea cuadrada, que los cuadrados, los valores de x y de y coincidan. Y axis va a darnos el tamaño de la cuadrícula. De esta manera no va a tener que desenfocar un punto y enfocar otro, sino que simplemente cuando nosotros lo ejecutemos, la cuadrícula ya va a estar grande y se va a ver el movimiento simple. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que sucedió es que se laguea cuando se está utilizando recursos de la máquina no puede con todo y a pesar de que nosotros pongamos esta pausa, va a ejecutar distinto. Aquí ya pueden establecer otras cosas para que la animación se vea mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, las cosas que yo establecí para la animación, para que se aprecie aún mejor. Bueno, primero lo que hice fue que cuando i vale 1, que vamos a escribirlo desde el inicio, yo quiero mantener el primer triángulo, es decir, no quiero que se borre el triángulo, no quiero, lo que yo quiero lograr es que como en el anterior, en la animación anterior, lo que suceda es que yo al ejecutar se quede el triángulo anterior dibujado mientras el otro se desprende con una menor línea. Para eso es muy sencillo, simplemente sería por fuera del ciclo for, le voy a decir que me dibuje el triángulo, pero le voy a decir que me lo dibuje y que ahí se quede. Es decir, este va a ser un triángulo y este es un triángulo distinto. Entonces, este triángulo le voy a decir que es el triángulo original. Y cómo no, si es el triángulo original, le voy a decir que me cambie el color y que sea verde, ¿por qué no? El tipo de línea quiero que sea punteada, ya vimos que se usa esto, y que sea más delgada, que sea de grosor 1. Con esto, bueno, primero lo que hace es que me dibuja el triángulo anterior y ahí lo mantiene. Y cuando va trasladándose, el otro se dibuja con el otro tipo de línea. Hay que denotar que este triángulo que está aquí, este de color verde, es distinto a este que está aquí afuera. El triángulo de color verde es el que nosotros hemos nombrado como triángulo original, que por cierto, original y original. De esta manera ya se puede apreciar que ya está la línea punteada, aunque por la lejanía parecía recta. Pero bueno, y el otro triángulo, el azul, el que se traslada, es este, el triángulo que únicamente se llama así. Entonces nosotros hemos creado dos triángulos. Otra cosa que se añadió a la animación para que se viera un poco mejor es que se nota que al principio la animación comienza de golpe. Y a mí me gustaría que no comenzara tanto de golpe, sino que cuando recién comienza la animación se detuviese un poquito, aunque sea para apreciar cómo era el valor inicial. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la inicial y se empieza a mover. ¿Qué fue lo que hicimos? Únicamente pusimos una pausa cuando el valor era 1 y hace que antes de ejecutarse se espera un momento, la pausa y luego ya se ejecuta y se mueve. Aquí no se está usando ni la matriz de traslación ni se está usando nada, nomás le estoy dando valores, estoy devaluando los valores. Por ejemplo, aquí como le estoy dando simetría, se mueve en diagonal. Si yo únicamente voy a comentar los valores de x, es decir, se va a ignorar el aumento de los valores de x y únicamente va a aumentar en y, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la animación va a mostrar el triángulo, pero el triángulo únicamente se va a desplazar en y, hacia arriba.
Si por otra parte yo comentase los valores de y, la línea esta se omite dado que está comentada y se desplazaría en el eje X. Si se desplaza de manera hacia la derecha es porque se está desplazando positivamente, porque yo estoy sumando valores. Por ejemplo, si yo quisiera que se desplazara en sentido contrario, pues sería restarle valores en X. Ahí se empieza a ejecutar y se empieza la animación y se desplazó en X. Este únicamente funciona para que sea la animación. Para la traslación y para la rotación se tienen que multiplicar por las matrices, lo cual sería bueno verlo aparte antes de entrar a lo que es la animación. Repasemos rápidamente cómo funciona. Hagamos un pequeño resumen. Primero, limpia todo. ¿Qué es limpiar todo? Limpia las variables del workspace y limpia las líneas de comando de aquí. Luego yo establezco los vértices. ¿Cuáles son los vértices estos? Son los vértices originales los que presenta el triángulo verde. Y cada uno es, este es A, este es B y este es C. ¿Qué es lo siguiente? Pues la matriz de puntos. ¿Qué es la matriz de puntos? La que ocupa la función line para ejecutarse. Son la matriz de X y la matriz de Y. En ella yo establezco que se haga una línea de A a B, de B a C y de C a A. Y así ya queda formado nuestro triángulo. Lo siguiente es dibujar el triángulo original. ¿Cómo dibujo el triángulo original? Bueno, yo ya le establecí que se va a llamar triángulo original y uso la función line con los valores originales de la matriz para que me dibuje el triángulo. Y cambio sus propiedades. Cambié su color a verde, cambié el tipo de línea a punteada y cambié el grosor de línea a 1. Lo siguiente es el for, que es el ciclo. ¿Cómo funciona el ciclo? Pues de manera más simple. Lo que hace es esto. Yo le dije que yo establecí una variable i y le voy a decir que las instrucciones de aquí adentro, todas estas instrucciones, se ejecuten esta cantidad de veces, 100. 100 veces se tienen que ejecutar esto de aquí adentro. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Bueno, primero me vas a dibujar el triángulo. Este es el dibujo del triángulo original, porque si se fijan, los valores de X y de Y no han cambiado. ¿Cuáles son los valores de X y de Y? Son estos que pertenecen al vértice original. Y de igual manera, ¿no? A este triángulo lo dibujo, le cambio el color, le cambio el tipo de línea y le cambio el grosor. Lo siguiente es que yo voy a cambiar el plano cartesiano en el que se está mostrando. ¿Qué es lo que le cambié? Pues yo quise que se mostrara la cuadrícula, que cada cuadrante fuera cuadrado, que mantuviera esa simetría y que el eje fuera de menos 1 a 3 en X y menos 1 a 3 en Y, que no fuera de 0 a 3 y así para que no se desenfocara. Lo siguiente es lo que cambia. Aquí ya cambié los valores de X y de Y. Si se fijan, los valores finales de X y de Y ya no corresponden al mismo punto donde estaba el vértice original. Aquí yo los reevalué para que la siguiente vez que se dibujara el triángulo va a tomar los valores de X y Y que yo he incrementado y va a dar esa simulación de que se ha desplazado el triángulo. Para que no se ejecute todo de golpe, yo establecí una pausa de 0.0001 segundos. Esta pausa se puede laguear y puede hacer que la presentación se vea distinta, pero en principio así funciona. Luego le di una condición para que al inicio no empiece la animación de golpe, sino que se espere un poco y luego ya continúe. Y lo último es que para que no se creasen todos los triángulos y pareciera únicamente que se arrastró en el plano dejando las marcas, elimino el triángulo anterior. Entonces dibujo el triángulo, le doy formato al plano, le evalúo las coordenadas donde se dibuja el triángulo, se pausa, hago una pausa inicial, una pausa adicional y inicial y elimino el triángulo anterior, me regreso y en el siguiente ciclo vuelve a ejecutar todo hasta que i llega a 100, es decir, hasta que estas instrucciones se ejecuten 100 veces.